Eh, Buenas tardes con todos. Vamos a presentar el Ateneo del cuarto piso, el cual hemos decidido llamar Más allá de lo evidente. Los disertantes, la doctora Catania Paz, el doctor Serpa Germán y mi nombre que es Jorge Inca. Bueno, vamos a iniciar con la exposición del caso clínico, que es un paciente masculino de 78 años de edad con antecedentes de relevancia que tuvo un adenocarcinoma de próstata, que inició radioterapia y terapia hormonal, actualmente libre de la enfermedad. Tiene diverticulosis colónica, una proctitis actínica, además una anemia ferropénica, hipertensión arterial y tiene un diagnóstico de un nódulo pulmonar en 2021. Como medicación habitual, toma carvedilol 6.25 miligramos, mesalazina 500 miligramos al día y omeprazol 20 miligramos al día. Netamente el cuadro tiene un periodo de 6 meses de evolución con inicio de enero, en el cual los primeros síntomas que el paciente refería es una diplopía, edema y eritema bipalpebral, perdón. El cual viene evolucionando a lo largo de 6 meses, el cual presenta evaluaciones por su médico cabecera, que es neurólogo, cual presenta o tiene la sospecha de que todo el cuadro es netamente algo oftalmológico, también evaluado por distintos profesionales oftalmólogos, los cuales prescribieron distintos tratamientos, entre ellos antihistamínicos, corticoides tópicos, antibióticos locales y antibióticos sistémicos. En esto, con una remisión parcial de los síntomas y recaídas nuevamente, por lo cual se decide su internación a este sanatorio. En la parte del examen físico tenemos que tiene un edema bipalpebral, el cual se extiende hacia la zona malar y hacia la parte del cuello. Posterior. Ok, gracias. También aporta lo que es una tomografía que se le había realizado 2 meses antes de la internación, en el cual en el reporte informa que tenemos una rarefacción de la grasa intra y extraconal en el ojo derecho. El laboratorio de ingreso presenta lo que es su anemia, además una leucopenia con monocitosis de 18, además de la función renal que estaba dentro de parámetros. A su ingreso igual se hace lo que es una tomografía de macizo facial y órbita, en la cual en la parte del macizo facial tenemos el reporte de que hay aumento del espesor cutáneo y subcutáneo adyacente al espacio de los músculos masticadores, y en la parte orbital tenemos una acentuación heterogénea del tejido graso igual intra y extraconal, además de la densidad de partes blandas. Y como dato extra, que es un posible hallazgo como un pseudotumor inflamatorio. Con los datos que presentamos, va a continuar. Bueno, buenos días. Como pregunta, dentro de los diagnósticos presuntivos, ya con el cuadro clínico y esta imagen tomográfica que tenía, ¿qué diagnóstico presuntivo o sospecha diagnóstica tienen? Si alguien quiere un linfoma ocular, ¿alguien más? Está perfecto. ¿Alguien más? ¿Algún otro diagnóstico? No. Bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales, tal cual, tenemos lo que es principalmente una celulitis periorbitaria, que lo sospechamos más que todo por la sintomatología del paciente. También tenemos el pseudotumor inflamatorio, que lo sospechamos por la tomografía, lo evidenciamos dentro de su edema. Y la enfermedad linfoproliferativa, más que todo sospechada por el laboratorio, que ahora vamos a hablar de nuestro paciente de ingreso. Hacemos una revisión de lo que es la celulitis orbitaria. Vemos que la celulitis orbitaria es una inflamación de todo lo que es el componente graso y de los músculos extraoculares que se encuentran a nivel de órbita. Vemos que la principal causa va a ser de origen bacteriana, y de estos está el Staphylo aureus y los streptococos. Tenemos también lo que es la infección, que rara vez ocurre por infección fúngica, que puede estar dada principalmente por una mucormicosis o por aspergilos.
que realmente es poco frecuente. Y dentro de las manifestaciones clínicas vemos que el paciente va a iniciar con un edema y un eritema que va a ser bipalpebral, que posteriormente puede progresar con proctosis, con alteración de la agudeza visual, dependiendo obviamente el grado de edema que tenga a nivel retroocular. El diagnóstico va a ser con la clínica del paciente, que generalmente tiene una evolución que es más aguda, y con los hallazgos tomográficos. Realmente lo que son los estudios de cultivos son muy difíciles por el acceso que tiene a nivel retroocular, y lo otro, que los hemocultivos tienen bajo rédito, principalmente en los pacientes pediátricos van a ser positivos aproximadamente en el 33% de los casos, y en los pacientes adultos hasta un 5% de los casos, realmente muy bajo. Y vemos que con el tratamiento antibiótico suele mejorar este edema, esta manifestación, en un lapso entre 24 y 48 horas, lo que no ocurrió con nuestro paciente. Otro es el pseudotumor inflamatorio. Sí. Eso, si tenés una puerta de entrada, Claro. De los pocos, entonces a veces te obliga al drenaje del seno para el líquido, porque los antibióticos solo pueden utilizar. Tal cual, sí. Dentro de eso serían factores de riesgo. Principalmente se asocia más o menos la celulitis orbitaria con la rinosinusitis entre un 75 hasta un 80%. Y otro factor de riesgo sería un procedimiento quirúrgico oftalmológico, que es una manipulación directa, que sería un factor de riesgo importante. Sí. Sí. No, sí. Sí, claro. Es una enfermedad bacteriana, con otro tipo de cuestión. Así que, de hecho, cada vez que se intentamos Sí. nunca pensamos que esto sucediendo. Sí. Claro. El laboratorio básico y el de Claro. no. Claro. Claro. Sí, más que todo para justificar de que no pensábamos eso, porque tiene una evolución más aguda. Bueno, dentro de los otros diagnósticos está el pseudotumor inflamatorio, que es una lesión que es benigna, generalmente es inflamatoria, no infecciosa, donde se explican dos mecanismos fisiopatológicos. El primero está pensado que puede ser inmunomediado, donde hay una formación de autoanticuerpos que van contra antígenos que se encuentran en los músculos extraoculares. Y a ese mismo proceso inflamatorio se le van sumando que se han evidenciado receptores tipo TOL, los cuales estimulan citoquinas y empeora el proceso inflamatorio. Y se suma un proceso de fibrosis gracias a la activación de los fibroblastos, lo cual empeora mucho más el pronóstico en estos casos. Y la otra va a estar dada por la infección por el virus de Epstein-Barr, donde se ha visto que en lo que son los inmunoblastos activos se han visto ARN del virus de Epstein-Barr, ¿sí? Por eso también se menciona en la fisiopatología. Dentro de las manifestaciones clínicas del pseudotumor inflamatorio va a depender el lugar de afectación, que puede ser a nivel lagrimal, cuando va a generar este edema palpebral, puede ser a nivel de esclera con quemosis, puede ser a nivel de los músculos extraoculares con un compromiso o con dolor a la movilidad ocular, y puede ser a nivel del retina, en la raíz del nervio óptico, con alteración en la agudeza visual asociado a oftalmopatías. El tratamiento, digamos, acá también tenemos otros diagnósticos diferenciales con el del pseudotumor inflamatorio, que el primero va a ser con la oftalmopatía de Graves o enfermedades autoinmunes, como viene siendo la vasculitis asociada a ANCA. Sarcoidosis, vemos que también tiene un compromiso orbitario, pero principalmente en un 80% de los casos va a ser una uveitis. Y enfermedad relacionada con la IgG4.
El tratamiento del pseudotumor inflamatorio va a ser principalmente con corticoides, que tienden a tener una mejoría clínica, y en caso que haya recidiva se va a hacer tratamiento con radioterapia o se puede hacer tratamiento con biológicos. Otro sospecha diagnóstica, como se estaba comentando, puede ser el linfoma primario de órbita. Vemos que es el tumor orbitario maligno más común, principalmente siendo un linfoma no Hodgkin. Y de todos los linfomas de Hodgkin, todos los linfomas no Hodgkin, va a representar entre 1 y el 10% de los casos el compromiso ocular. Se puede manifestar ya sea por compromiso, puede originarse en lo que son los párpados o los músculos extraoculares o en las partes blandas periorbitarias, que se va a manifestar con proctosis, puede haber una masa palpable, con edema palpebral y puede haber dolor ocular. Generalmente va a tener una evolución que va a ser mucho más crónica. Con todos estos hallazgos que vimos en la clínica de nuestro paciente y asociado a los hallazgos tomográficos y a los diagnósticos diferenciales, se solicitó interconsulta con el servicio de oftalmología. Bueno, nosotros tengo que preguntar. Recibimos al paciente por interconsulta justamente por la inflamación orbitaria que veíamos. Le tomamos una agudeza visual de 3 décimas de visión. El paciente estaba operado de cataratas, así que presentaba lente intraocular perfectamente centrada, ningún otro signo de la parte posterior del ojo. Evaluamos el fondo de ojo. En cuanto a la biomicroscopía, sí presentaba el edema bipalpebral de los 2 ojos y un eritema en la zona malar, que era bastante más rojo, tal cual la foto que los chicos pusieron antes. La córnea estaba bien. Había mucha secreción, por eso le dimos colirios antibióticos cada 4 horas, se les pegoteaba un poquito el párpado. Y bueno, dijimos en base al contexto de cómo venía su historial, que ya venía hace 6 meses con un tratamiento antibiótico que se volvía a inflamar, un curso tórpido de esa inflamación. Pedimos interconsulta primero porque nos llamó la atención ese eritema en la cara, con dermatología, con otorrino para descartar cualquier proceso de los senos que causara eso, y también con odontología, porque el paciente nos refirió que estaba muy descuidado y en muy mal estado la boca también. Bueno, muy bien, gracias. Con todo esto, también, por los hallazgos del laboratorio de ingreso, solicitamos también interconsulta con el servicio de hematología por la anemia y la leucopenia con la monocitosis. Se hace una punción de médula ósea donde no se ven células inmaduras, por lo cual se descarta el proceso oncohematológico a nivel medular, gracias a lo que fue la anatomía patológica y la citometría del flujo. Quiero agregar algo también, que en cuanto a la motilidad ocular, cuando lo revisamos, tenía una dificultad en la mirada hacia arriba, por lo cual el ojo, el globo en sí, a pesar de la inflamación bipalpebral que tenía, no estaba proptótico para nosotras, y había una limitación en la motilidad ocular, en la mirada hacia arriba, con lo cual no sabíamos si tenía engrosado o atrapado el recto inferior. Bueno, excelente. Acá hicimos también una resonancia para describir mucho mejor el edema de nuestro paciente. Acá lo que se ve en la parte derecha a nivel ocular es un edema que es infra y periorbitario, que se extiende a nivel maxilar y a nivel de los músculos masticatorios. Además de eso se ve un realce
en lo que viene siendo los músculos extraoculares, que eso también es relevante. Después de esto, ¿cómo creen que evolucionó nuestro paciente en sala? ¿Se puede? Sí. Para Bueno, justamente nosotros como seguimos controlando al paciente y hablamos con clínica también, sospechando, bueno, un pseudotumor y sus diferenciales, obviamente el diagnóstico por pseudotumor o por un linfoma siempre lo da la anatomía patológica, o sea que para nosotros siempre fue primordial el tema de la biopsia. Antes de iniciar cualquier tratamiento agresivo, llámese una pulsoterapia con corticoides, ¿sí? Perdón, pero aparte estábamos esperando también los resultados de los posibles diagnósticos y bueno, empezó a hacer la posible derivación que también es un tema de cómo es la biopsia. Sí, la biopsia normalmente, para la biopsia es un procedimiento quirúrgico. En el caso de este paciente con más razón, había que entrarlo a quirófano, había que hacer una apertura y una desinserción del músculo recto lateral, que es el de más fácil acceso, pero ¿qué pasa? Había que desinsertarlo y para tomar la muestra era más profunda, entonces era todo un procedimiento quirúrgico complicado para el paciente y todavía no teníamos resuelto el panorama clínico, o sea, había que entrar a quirófano con este paciente exactamente con todo lo que presentaba el paciente y todavía no estábamos orientados bien a nivel clínico, bueno, de qué se trataba. Así que lo fuimos controlando, tenía periodos de mejoría de ese edema, lo que nos llamaba la atención, periodos de mejoría de ese edema bipalpebral, que andaba mejor y por ahí a los 2 días lo íbamos a ver y estaba otra vez con esa inflamación y ese eritema. Entonces queríamos descartar mediante todas las interconsultas posibles al margen del control de clínica, obviamente. Bueno, muy bien. Continuamos. Nuestro paciente en sala evolucionó con registros febriles que fueron aislados y asociado a eso con aumento del edema y eritema a nivel orbitario, a nivel bipalpebral. En ese momento se inicia también tratamiento antibiótico con sectarolina, que tuvo una mejoría parcial que fue por 48 horas con posterior mala evolución del cuadro. O sea, de nuevo, después de las 48 horas que hizo antibiótico, aumentó de nuevo el edema, aumentó de nuevo el eritema, por lo cual hizo 14 días de sectarolina. Posteriormente, al terminar el antibiótico, el paciente hace nuevo registro febril, donde se realizan hemocultivos y se evidenció que tenía una cándida paraxilosis, la cual hizo tratamiento, inicialmente hizo con anidolfungina y terminó con fluconazol. Esto asociado a todo el componente que tenía la leucopenia y además de eso tenía los múltiples tratamientos antibióticos, lo cual pudo haber favorecido esta aparición de la cándida. Se hicieron estudios complementarios, como habíamos mencionado anteriormente, procesos para descartar vasculitis, como había sido los ANCA, que fueron negativos, el Cryptococcus, los galactomananos, que también fueron negativos, el Epstein-Barr, que fue negativo, y lo positivo era la eritrosedimentación, hablando de un proceso inflamatorio, que era mayor a 120, con las hormonas tiroideas normales. Después, sí. Sí. inicial y vos Sí. pueden porque son la cándida y el criptococo. La cándida, como vos bien dijiste, se acaba el contexto de una patología paralela del paciente, de un poco de probablemente la
años que no lo vamos a ver. Esto podía ser. Pero la otra posibilidad, al menos con el informe muy preliminar, era que tuviera un triptófano. La triptófano, aunque es sumamente rara, existe. Y esto era muy importante para el tratamiento empírico inicial. Sí. Esto después termina así, se aclara y la cantidad para el cirugía y no la relacionamos con lo que el paciente tenía en el ojo. Pero eso una vez que supimos que Listo. Bien. Bien. Retomando viendo los antecedentes de nuestro paciente que tenía un CA de próstata como antecedente y además de eso un nódulo a nivel pulmonar diagnosticado en 2021, se solicita una pantomografía donde se evidencia un patrón nodular y micronodular con un árbol en brote que era de aspecto inflamatorio infeccioso que estaba en el hemitórax derecho. Además, en busca de que teníamos poca accesibilidad a lo que es la parte orbitaria de nuestro paciente, en busca de una nueva lesión, se hace un PET donde se ve un aumento hipermetabólico de la grasa intra y extracronal de órbita derecha y además se evidencia algo nuevo que era la adenopatía hipermetabólica a nivel cervical, la cual no se evidenciaba, o sea, en el examen físico no era evidente. Y lo que habíamos visto en la tomografía, que era el lóbulo superior derecho, estas imágenes nodulares con patrón el árbol en brote. Con esta imagen, digamos, con el cuadro clínico de nuestro paciente y con las nuevas imágenes que tenemos, empezamos con una sospecha diagnóstica que fue la tuberculosis o también de origen paraneoplásico. Vemos que cuando hablamos de origen paraneoplásico, un compromiso orbitario paraneoplásico es poco común, tiene un compromiso ocular entre 0.01 a 0.1%, generalmente va a tener un compromiso que va a ser bilateral y puede estar manifestado con una retinopatía, una neuritis óptica o una miositis orbitaria. Generalmente se asocia más que todo al cáncer de lo que es de mama y al cáncer de pulmón, aunque se han visto casos con linfoma y melanoma. Vemos también que es importante que al momento de la exéresis del tumor primario va a resolver el compromiso orbitario. Con todo esto, se hace una nueva interconsulta. Ya se había hablado con neumonología de manera inicial, con los hallazgos tomográficos se hace una nueva interconsulta con servicio de neumonología, donde se hace un lavado broncoalveolar, el 08 del 7, donde se ve un GRAN sin bacterias, un Nielsen sin VAR y cultivo de gérmenes comunes negativos, solicitando también un cultivo para micobacterias. Y la PCR de tuberculosis, que fue el 17 del 7, que fue no detectable en ese momento y fue cuando se instauró junto con oftalmología el tratamiento con corticoides. Ahí quiero decir algo. En realidad el tratamiento con corticoides para oftalmología, y lo hablamos con clínica, fue una emergencia porque en estos vaivenes de inflamación orbitarios que tenía el paciente, de ese edema bipalpebral que tenía, llegó un momento en cual fue mucho más agudo, mucho más agresivo, el ojo estaba pléjico, es decir, no solo la motilidad en la mirada hacia arriba, sino no excursionaba el ojo, y ya era un tema, era una urgencia hacerle la corticoterapia, la pulsoterapia, que es la indicación, que no era nuestra prioridad en un principio, porque siempre para hacer un diagnóstico diferencial hay que hacer primero la biopsia, porque el corticoide es un gran resolvedor de problemas, nos va a sacar las papas del fuego siempre, porque va a bajar la inflamación rápidamente, nos va a solucionar ese tema. Pero ¿qué pasa? Si es un pseudotumor, la cerramos, la pegamos, quedó divino, el paciente no recidiva. Pero si no es un pseudotumor, prepárate porque va a volver. Entonces, todo ese tiempo hasta que se puede volver a biopsiar, es un tiempo en el cual no sabemos qué es lo que tiene el paciente, si es un linfoma o hay otra cosa más. Entonces, lo que quiero dejar en claro es que en ese momento optamos por la pulsoterapia porque hubo que hacerla, lo cual prolongó los tiempos de
la biopsia, que era nuestra intención en el principio. Y al que tuvo una respuesta, como vemos ahí, estaba así inflamado, y después de la pulso, creo que hay otra fotito, bajó un poco la inflamación. El ojo nunca estuvo, si ustedes se fijan, es más la inflamación de los tejidos de afuera, pero el ojo nunca tuvo esa proptosis, cosa que también en un pseudotumor tenemos el ojo proptótico. Bueno, respondió bien a los corticoides, y el ojo al día de hoy quedó ya más enoftálmico, es decir, nunca estuvo proptótico, y se ven en los estudios ahí que está mucho más hundido y el globo ocular más pequeño, más evolucionando en lo que sería una tisis. Hizo el tratamiento con corticoides, inició el tratamiento de los pulsos con corticoides, Sí, cuando sí. rotó a vía oral y en plan de un descenso, digamos, de la dosis, un tapering de la dosis, el paciente posteriormente se va de alta, ¿verdad? Sí, se va de alta, y ahora no sé cómo sigue. Se va de alta en plan de hacer un control, obviamente, con oftalmología. Claro. Y a la espera de una reevaluación. Decir que, claro, que como hicimos el tratamiento con corticoides, no le podíamos hacer la biopsia, hay que bajar la corticoterapia, y hay que esperar, y eso hicimos la consulta con especialistas en órbita, que hay que esperar un mes de que esté sin corticoides para recién volverlo a biopsiar. Ahora sí. Lo otro que quedó pendiente también, perdón, Sí. quiero comentar esto, es una nueva evaluación por neumonología. Eso también insistimos un poquito con el resto del equipo de clínica, para avanzar en el diagnóstico de esas imágenes pulmonares, ¿no? La idea era también, posterior, digamos, al alta y a la evaluación ambulatoria, ver la posibilidad de hacer una biopsia percutánea, por ejemplo, de esa lesión, ¿no? Buenas tardes. Vamos a continuar. De repente tuvimos novedades luego del alta. El cultivo de micobacterias de ELVAL vino positivo para Mycobacterium tuberculosis, y el paciente inició el tratamiento antifímico el 22 de agosto. Con esto vamos a hacer una breve revisión bibliográfica del tema, comenzando con algunos datos epidemiológicos de tuberculosis. A nivel mundial se estima que hay cerca de 2.000 millones de pacientes infectados con tuberculosis, y aproximadamente 10 millones de casos fueron notificados en el último año, en el año 2023. En Argentina, en el 2023, se notificó un aumento de 10.3% en tasas y un 11% en casos en comparación con el 2022. El total de casos que se notificaron en el 2023 fue de 14.914, y la tasa de notificación fue de 32 por 100.000 habitantes. En cuanto al total de casos notificados, los nuevos fueron 10.933, que eran un 78% de los casos. Recaídas fueron 435 pacientes, y sin información tenemos a 2.537 pacientes. En cuanto a la distribución geográfica, vemos que las tasas más altas se encuentran en la provincia de Buenos Aires, Cava, y en el norte del país. En cuanto a la tuberculosis ocular, tenemos que tiene una incidencia incierta por dificultad más que nada en la toma de muestra microbiológica a nivel ocular, y el bajo rédito que tiene también el cultivo, ya que suelen ser paucibacilares. Si querés te aporto, Sí. te aporto tema. La tuberculosis ocular mayormente es muy rara de ver a nivel del ojo, de llegar al diagnóstico. Es una TBC, ¿sí? Porque puede afectar el segmento anterior y posterior del ojo, o todo el ojo, es decir, puede producir desde una escleritis, epiescleritis, una escleritis necrotizante, que incluso puede llevar al ojo a una perforación o una endoftalmitis. Ahí
normalmente en una perforación, si uno toma un cultivo y se aísla la micobacteria, bueno, ahí tendremos el diagnóstico, pero es rarísimo esto de ver en la práctica. Y sí se puede, si el paciente presenta una uveitis, como a nosotros nos presenta en oftalmología pacientes que vienen con, si es una uveitis anterior va a tener el ojo rojo, doloroso, puede tener la inflamación palpebral o bipalpebral fluctuante también, con otras características como inflamación del iris, adherencias, turbidez en la cámara anterior, en el humor acuoso. Nosotros a los pacientes con un uveitis, aparte de medicarlos, los mandamos al clínico, al infectólogo, para descartar patología infecciosa, y les pedimos una batería incluso al reumatólogo, de acuerdo al tipo de uveitis, para orientarnos nosotros en el tratamiento. Y si es una uveitis anterior, a veces el laboratorio no nos dice mucho. Si es una uveitis posterior y tenemos lesiones en retina, tenemos vasculitis, tenemos focos de coroiditis, que en la tuberculosis sí se ven los tuberomas, se llaman así, son focos de corioretinitis que se ven en retina, que este paciente cuando le hicimos el fondo de ojos no presentaba nada de eso, porque inclusive podría tener una vasculitis también, no presentaba nada de eso, o sea, no tuvo en ningún momento un uveitis, pero si tenemos un uveitis, tenemos forma de acceder a tomar muestras de eso, obviamente muestra de humor acuoso, del vítreo, el paciente lo mismo, hay que meterlo en quirófano y tomar las muestras. Para acceder al diagnóstico de certeza, ¿sí? Pero muchas veces la mayoría de los casos de TBC ocular son secundarios a un foco pulmonar. Entonces, todo lo que es TBC ocular y orbitaria, la TBC orbitaria, cuando afecta a los tejidos, la grasa orbitaria, puede generar, sí, un diagnóstico diferencial también con el pseudotumor, porque genera lo que sí hay que tener en cuenta, que esa inflamación de los tejidos que da es intermitente. Es decir, Suárez Alberto tenía esas intermitencias, que estaba mejor, que estaba peor, que no sabíamos bien qué era, porque eso era lo que nos desorientaba mucho más. Entonces, y cuando es intraocular la afección de TBC, siempre el foco es pulmonar, por lo general. Así que es por vía hematógena y depende mucho de la virulencia de la micobacteria, del estado del huésped también y de la susceptibilidad del tejido orbitario al daño. Sí. Todo esto que tenía un compromiso en la topografía de la parte de también tenemos que pensar que cosas Existe, sí, claro, está es que por eso decía que era un diferencial insospechado, no pensado, pero está descrito el compromiso ocular por hipersensibilidad, sí. No, que está descrito el compromiso ocular, tanto por daño local, digamos, por invasión de la tuberculosis de la micobacteria, como por un mecanismo inmunológico, por mimetismo molecular. Sí, estoy de acuerdo, podría ser tranquilamente una hipersensibilidad tipo 4, exactamente, que es, digamos, de las más frecuentes. No diré. Difícil de diagnosticar, digamos, sí, ¿no? De confirmar, pero totalmente, claro. Totalmente. Es decir, no lo tenés como primer diagnóstico tampoco, vos pensás que no tenés de dónde agarrarte, es por descarte. Lo mismo pasa con la uveitis, nos pasa con la uveitis cuando tenemos que pensar, no será una TBC, porque viste el tratamiento, si le tenemos que hacer un pulso, más vale que si es una TBC, tenemos miedo y decimos no. Entonces, por eso aclaré que
con un paciente con uveitis lo estudiamos primero antes de darle la... Voy a pasar porque esto es todo lo que vos ya nos comentaste. Sí, por eso Claro, perfecto, buenísimo, que más que el especialista, digamos, para ilustrarnos con esto. Bien. Como complicaciones de la tuberculosis ocular podemos tener una extensión intracraniana y formación de abscesos extradurales y además la pérdida parcial o total de la visión. El tratamiento es el mismo que el tratamiento de la tuberculosis pulmonar, los cuatro drogas, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, 2 meses, seguidos de la terapia dual de isoniazida y rifampicina, entre 4 a 7 meses, dependiendo de la afectación que tenga a nivel ocular. Hay que tener en cuenta también que la isoniazida y el etambutol suelen tener como efecto adverso la neuropatía óptica, que pueden generar disminución de la agudeza visual y alteración de la visión del color con escotomas. Entonces, nada, tener en cuenta esto también, porque a lo mejor podría llegar a parecer que es un empeoramiento de los síntomas y puede ser un efecto adverso también de las drogas. Y en cuanto a lo que pasó con el paciente que había tenido una PCR negativa en el diagnóstico, estuvimos haciendo un poco de investigación en cuanto a lo que son el rendimiento de las pruebas diagnósticas. Como ya mencionamos, el diagnóstico es un desafío, especialmente pacientes pseudopausibacilares, y el cultivo es el gold estándar para el diagnóstico. Las contras que tiene es el lento crecimiento y que se necesita un laboratorio que cumpla con las normas de bioseguridad apropiadas. El directo es rápido, pero con una sensibilidad limitada, y las pruebas de técnicas moleculares, como la PCR, mejoran el rédito diagnóstico. Y tenemos acá un estudio retrospectivo que se hizo en Suiza a 10 años, que evaluaron un total de 34.400 muestras que eran de esputos inducidos, aspirados bronquiales y lavados broncoalveolares. Lo que se encontró es que en el directo la sensibilidad fue de un 52% con una especificidad del 99%. Y para la PCR la sensibilidad fue de un 79% a un 81% y la especificidad de un 99%, con un valor predictivo negativo del 98%. Y según el tipo de muestra, la sensibilidad de la PCR en aspirado bronquial fue mayor a la del VAL y mayor a los esputos no inducidos, digamos, espontáneos. Y ¿qué más? En las muestras pareadas, la sensibilidad del esputo inducido no fue superior a la del esputo espontáneo. Pusimos este estudio de Suiza porque somos muy parecidos. Sí. Somos comparables. Estamos llegando. Pero bueno, es la bibliografía que encontramos. Bueno, acá está la bibliografía que utilizamos.